Levántale las manos a tu líder. Los líderes, como los pastores, necesitan el apoyo de los hermanos de su iglesia. En una ocasión, el Señor Jesús le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: orad. Y en otra ocasión, en esa misma noche, le dijo a Pedro: ¿no has podido velar conmigo una hora? Los líderes necesitan el apoyo en las oraciones de los que están a su alrededor. Un líder puede ser un hombre de oración, pero necesita las oraciones en apoyo de todos aquellos que están a su alrededor. Veamos este caso aquí en esta historia de Moisés, en el capítulo 17 de Éxodo. Voy a leer los versículos 11 y 12. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, todo el día. Entonces, mira que el mismo Moisés necesitó que Hur y Aarón lo apoyaran. Estaban en un momento de guerra, como estamos la iglesia en el tiempo actual. Estamos nosotros en batalla espiritual. Estamos en un tiempo de guerra. En ese momento Amalec se había levantado contra el pueblo de Israel y llegó a Refidim. Entonces Moisés le da instrucciones a Josué, que era el general del ejército, y le dice: escógenos hombres y sal y pelea contra Amalec. Y yo subiré a la cumbre de este monte, le dice Moisés, y la vara de Dios estará en mi mano. Pero sucedía que cuando Moisés mantenía esa vara en alto, Josué prevalecía contra Amalec. Él iba ganando la guerra, pero cuando sus manos se cansaban, entonces el enemigo comenzaba a avanzar. Esto lo comenzó a notar no solo Moisés, sino Aarón y Hur. Entonces el uno se puso a la derecha, el otro se puso a la izquierda, y le sostuvieron sus manos mientras Moisés estaba sentado, o ellos le trajeron una piedra y lo sentaron sobre una roca. Qué lindo que nosotros nos podamos apoyar en esa roca espiritual que es Cristo para descansar. Pero recuerde que aunque nosotros descansamos en Cristo, todavía necesitamos el apoyo de los que están con nosotros a nuestro alrededor. Y esto tiene algo simbólico, algo espiritual. La línea de Aarón, que le sostuvo su mano derecha, eran los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes ofrecían sacrificios. En el libro de Hebreo nos habla siempre de sacrificios, pero nos dice: ofreced a Dios sacrificios de alabanza. Entonces, ese pueblo que está continuamente dirigiendo la alabanza en la iglesia son parte de estos sacerdotes, ya no levíticos. Somos el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo ahora en el tiempo actual, pero siempre estamos como sacerdotes ofreciendo sacrificios. Ahora son no sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza. ¿Qué más hacían los sacerdotes? Eran los que le enseñaban la ley al pueblo. Otro trabajo que hacían los sacerdotes era interceder por el pueblo. Esta gente que intercedía, que enseñaba la palabra, que ministraban en la alabanza, eran estos sacerdotes, o este sacerdote que representa a este pueblo, le sostenía a Moisés, su líder, su pastor, su mano. Entonces, por el otro lado está Hur. ¿Quién era Hur? Hur es aquel padre de la descendencia donde nace Bezaleel, el que edificó el tabernáculo. Bezaleel fue un hombre
sabio con la sabiduría del cielo y representa a los que construyen. Él era un artífice, él era un carpintero, era hábil con oro, con plata. Fue el que hizo el velo del lugar santísimo, púrpura, carmesí, lino fino, todas esas cosas las trabajaba Bezaleel. Son la gente que trabaja en la iglesia, que trabaja en las cosas materiales, que trabaja con sus manos, que trabaja con finanzas, que trabaja en la infraestructura de la casa de oración. Tanto los que ministran como sacerdotes, como los que ministran a la manera de la descendencia de Ur, deben apoyar las oraciones de su pastor, de su líder, no solamente del pastor. Oremos, hermanos, por el liderazgo que tenemos dentro de la iglesia. Hay líderes de jóvenes, de damas, de caballeros, de evangelismo, de proconstrucción, de alimentación, bueno, diferentes líderes. En algunas congregaciones hay líderes de ujieres, etc. Necesitamos orar por los líderes que están trabajando para que esta obra se haga. Les digo, hermanos, estamos en una guerra y como estamos en guerra, necesitamos todo el apoyo necesario. Recordemos, hermanos, que el éxito que vamos a conseguir en nuestras predicaciones son el resultado de la oración en secreto. Jesucristo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a necesitar el apoyo de toda la iglesia. La iglesia del Señor debe de comenzar a orar por sus líderes. Hay algunos hermanos que no se entienden con sus pastores, entonces inmediatamente mandan a decirle a los líderes, a los grandes de su misión, que le cambien el pastor porque ya no quieren estar con este pastor, sin pensar, sin entender que lo que necesitan es ponerse a orar por los pastores que ya tienen. ¿Usted quiere un pastor diferente? ¿Usted quiere un pastor que Dios lo usa? Ore por los pastores que ya tiene. No esté orando para que le cambien el pastor. Ore para que ese pastor que usted tiene sea lleno del Espíritu Santo. Quizás lo que faltan son tus oraciones y las oraciones de los hermanos que se congregan ahí con ustedes en la iglesia. Quiero leerte un poco más y quiero mostrarte un poco de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue de lo más grande que existió entre los apóstoles. Creo que difícilmente haya otro apóstol tan grande como lo fue el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo no creía que sus oraciones eran suficientes para lograr el cometido, para lograr la visión que Dios le había dado, para lograr el llamado, sino que el apóstol Pablo dice aquí, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, después de que él nos está hablando sobre la armadura de Dios, dice así, en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Entonces Pablo está pidiéndole a los efesios, oren por mí. Ve aquí en Romanos capítulo 15 y versículo 30. El apóstol Pablo vuelve a repetir, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahora se lo está pidiendo Pablo a los romanos. Vamos a ver ahora, vamos a saltar un poquito aquí al libro de Tesalonicenses y vamos a estar leyendo en Tesalonicenses 5:25, donde el apóstol Pablo dice, hermanos, orad por nosotros. ¿Y qué si nos vamos a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, vea que el apóstol Pablo
donde escribía una carta, le decía a la iglesia: oren por mí, oren por nosotros, para que esta palabra corra y sea glorificada, para que se hagan señales, para que se hagan milagros. El apóstol Pablo necesitó las oraciones de los santos, necesitó las oraciones de la iglesia, que los hermanos orasen por él para él llevar la palabra. Entonces, cuando usted ve que alguien está haciendo el intento para transmitir este mensaje, es menester, iglesia del Señor, que tú ores por esta persona. Nosotros, los que estamos al frente de un pueblo y los que estamos llevando este evangelio, necesitamos tus oraciones. Las oraciones en conjunto es el éxito, es el secreto del éxito. Esto es la base de todo éxito. No solo bastan mis oraciones, porque yo puedo orar mucho, pero Jesús dijo: si dos en la tierra se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que necesitamos, hermanos, necesitamos tus oraciones. Yo necesito tus oraciones. Gracias por ver este video hasta el final. Concédeme ese favor. Cada vez que veas un video y te acuerdes de mí, te pido que ores por mí, ora por tu pastor, ora por los líderes de tu iglesia y de hecho, ora por ti mismo para que Dios te siga usando. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios me bendiga.